Volumen 9. Capítulo 7. Yankee-Iki. Lo que hace crecer a una persona, son la envidia y el rechazo. El anhelo y ambición nace de la envidia de querer hacer algo. El odio y miedo nace del rechazo de no querer hacer algo. De una forma u otra, el crecimiento en verdad es posible, originándose mayormente de lo segundo. Un extracto del Reverse Cross Record. ¿Qué les pasó a ustedes dos? Estábamos bajo un cielo nublado, donde solo llovía incesantemente. Regresando del hospital, Umeko-chan y yo caminábamos tranquilamente a casa usando el mismo paraguas, cuando dos hombres aparecieron. Toki-shugo y Akutagawa Yanagi. Toki-kun caminaba al otro lado de la calle principal, tenía heridas y quemaduras por todo el cuerpo. Sus ropas estaban quemadas, tenían rastros de calcinación. Es como si se hubiese lanzado directamente al fuego al igual que un rescatista, su estado se veía muy doloroso. Akutagawa-kun, quien había salido de un callejón trasero, no se encontraba herido como Toki-kun, sin embargo, la expresión de rostro no era normal, se veía muy mal. Aunque ese chico siempre estaba con una expresión sombría en el rostro, ahora era mucho más sombría, inclusive más que un muerto. Uno tenía heridas en todo el cuerpo y el otro se veía totalmente exhausto. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Acaso fueron atacados por esos tipos de EATs? Estos dos habían peleado contra una organización hostil hace unos días, pero luego de eso, toda comunicación fue cortada. Ellos nunca fueron del tipo de persona que mantenga una comunicación constante, por eso pensé que aunque no tuviéramos noticias, ellos estarían bien. TCH. He encontrado a alguien muy problemática. Toki-kun frunció el ceño en señal de molestia, mientras hacía un chasquido con su lengua. Akutagawa-kun también mostraba su molestia en su expresión y justo después de eso, aunque no sabía si era por un dolor de cabeza o un mareo, agarró su cabeza y se reclinó sobre un poste eléctrico cercano. «Cállate. Guarda silencio». Justo ahora esta mujer, ¿ahora qué? Con la mirada perdida, murmuró en una débil voz. Era como si se hablara a sí mismo, parecía como si se quejara con alguien. «Toki-kun, Akutagawa-kun, ¿qué está pasando? No tiene nada que ver contigo. Toki-kun, tenía una atmósfera tan feroz como la de un cuchillo. Déjame en paz. Akutagawa-kun, tenía una atmósfera tan vacía como la de un muerto. Ambos, aunque eran de diferente tipo, daban una señal de alerta a otros para que se mantengan alejados. Como que no me incumbe, no puede ser. ¿Acaso ustedes dos pelearon al mismo tiempo? Es eso, ¿verdad? Sé muy bien lo mal que se llevan estos dos. La compatibilidad entre un Yankee y un Iki es la peor. Puede que un terrible oponente haya aparecido y no hayan tenido otra opción más que unir fuerzas, pero si ese fuera el caso, sus heridas no deberían ser tan diferentes. Ambos deben haber tenido una pelea muy dura con diferentes enemigos y parece ser que fueron derrotados. Bueno, antes que nada, necesitan tratamiento médico. Vayamos a la base. No, mi casa está más cerca, entonces. Sin esperar que terminara de hablar, ellos pasaron por delante de Umeko-chan y yo. Las expresiones de ambos se veían sumamente tensas, sus cuerpos emitían hostilidad y un deseo de matar muy intenso, por lo que mis palabras no salían. Sin embargo, me pregunto el por qué. Aunque se veían aterradores, las espaldas de esos dos chicos que se alejaban se veían muy pequeñas para mí. Con sus cuerpos heridos, caminaban tambaleándose, se veían como un cachorro que fue abandonado por su dueño, era algo triste de ver. No confiaban en las personas, tampoco en sus compañeros, solo deambulaban sin saber a dónde ir. Por eso, dándome cuenta de la situación, di un grito. Umeko-chan. Entendido. En ese instante, en el momento que le di la orden, Umeko-chan se movió a una increíble velocidad. Haya sido una técnica de luxación o hacia Rayo Shouda 1, ella logró capturar a esos dos, haciendo un buen uso de su habilidad los redujo completamente. Los arrastró frente a mí tirando de sus brazos fuertemente, torciendo sus brazos, los tenía inmovilizados contra el suelo. Logró derribar a esos dos contra el asfalto lleno de agua, en menos de 2 segundos. F fuerte. Umeko-chan, es súper fuerte. Aunque se dio la orden ella misma, no pensé que todo terminaría en un instante. Puede ser que estos dos hayan estado sumamente agotados, pero aún así, fue una asombrosa demostración de técnica. El título de la persona con el poder más fuerte, no es solo de adorno. Maldición. Ouch.
A mis pies, Toki-kun y Akutagawa-kun hacían gestos de dolor y humillación. Mis disculpas. Shugo, Yanagi. Umeko-chan habló mientras torcía los brazos de ambos. Yo no deseaba actuar de forma tan ruda. Sin embargo, si es una orden de Hitomi, entonces no puede evitarse. No, no. Yo no te di una orden así. Normalmente no detienes a alguien cogiéndolo de la mano. No esperaba que fuera a actuar como un policía capturando a un criminal prófugo. Sin embargo, Shugo, Yanagi. No importa cómo lo miren, su resistencia fue nula. Si estuviesen en perfecto estado, no habrían sido derribados tan fácilmente por mí. Es claro que su agotamiento ha excedido el límite, ¿lo entienden? Con tal de hacérselos notar, Hitomi no tuvo otra opción más que usar la fuerza. Usarme a mí, debe haber sido una decisión muy difícil para Hitomi. Su agonía y conflicto lo pueden comprender. No, no. Yo no lo había pensado tanto. Está sacando su propio juicio. Está decidiendo pensamientos que ni siquiera he pensado. Si me trata como una especie de ser superior amable y estricto, solo me hace avergonzar. Ahora Shugo, Yanagi. Levanten la mirada y escuchen con cuidado. Escuchen cuidadosamente las palabras de Hitomi. Para que Hitomi me haya dejado llegar a este extremo. No hay duda alguna que ella ya debe tener una idea muy clara de la situación. Si escuchan sus palabras, seguramente podrán descubrir ese algo que les está faltando ahora. No estás poniendo la barrera muy alta, Umeko-chan. Están heridos, se sienten inseguros, son como unos pobres cachorros empapados por la lluvia. Es por eso, que deben aceptar la voz de Hitomi como si fuese una emisaría de Dios. Sus palabras combinan el ingenio de un gran estratega y la compasión de la Santa Madre, ella es la luz de la creación que los guiará por el camino correcto. No estás exagerando mucho. ¿Una emisaría de Dios? Yo. Aunque tenía ganas de elevar mi voz, ya que Umeko-chan se veía muy seria, era vergonzoso responderle. Umeko-chan, definitivamente ha sido influenciada por Hajime-kun, además de que aún continúa usando su anticuada forma de hablar, ahora está usando un lenguaje complicado y difícil de entender. Los dos chicos a mis pies me miraban en silencio. No, deténganse. No me miren con esos ojos que dan la impresión de esperar algo. Yo no puedo emitir ninguna luz de la creación, ¿entienden? Después de calmarme y aclarar mi garganta varias veces, hablé normalmente. Toki-kun, Akutagawa-kun, ¿qué está pasando? Por favor, díganmelo. Sin embargo, se mantuvieron en silencio. Mantenían obstinadamente sus bocas cerradas, mientras ponían una expresión de molestia. Apretaban sus puños dentro del charco de agua, se podía notar su frustración e impaciencia. Se ve que no van a hablar. Me doy por vencida. No quieren hablar, Entonces, no me dejan otra opción. Umeko-chan, ya fue suficiente, ya fue suficiente. Esto no es una tortura, no hagas algo así. Detuve rápidamente a Umeko-chan antes que les dislocara los hombros. Más bien, ya puedes liberar a Toki-kun y a Akutagawa-kun. Sin importar lo que haya pasado, siento lástima al verlos tirados en el asfalto mojado y además, estoy preocupada de que nos puedan ver otras personas. Hitomi es tan benevolente como siempre. No, tal vez debería decir que es generosa. No, solamente no quiero llamar la atención. Umeko-chan liberó a Toki-kun y a Akutagawa-kun inmediatamente y luego regresó a mi lado. Entonces, mientras me miraba sin expresión alguna, me dijo. Un día esa generosidad podría resultarte mortal. Wow, esa línea es tan usual en los mangas. Siempre un enemigo o un amigo se lo dice al personaje principal que no puede actuar de forma fría y cruel. Creo que probablemente lo dijo sin pensarlo. Umeko-chan de verdad ha sido influenciada por Hajime-kun. Desde ahora, debo evitar que hable con ese hombre tanto como sea posible. Es una mala influencia para la educación de un niño. Entonces, volví a dirigir mi mirada hacia los dos chicos que estaban en el asfalto. Bueno, ya entendí que no quieren hablar. No preguntaré lo que ha pasado. Aunque estoy muy preocupada, no les preguntaré nada. Aún así, continúe hablando. ¿Me lo dirán alguna vez? No voy a preguntar qué los ha lastimado, ni qué es lo que intentan hacer a pesar de estar tan heridos, pero, de ser posible, quiero que me lo digan. Dije eso sin alejar la mirada de esos dos que estaban en un estado tan lamentable.
Aproximándome, abrí mi paraguas para cubrir a esos dos. Nosotros, somos compañeros que hemos peleado juntos, ¿verdad? Por eso, quiero que confíen más en nosotros, más en mí. E inmediatamente después de decir eso, mi mano que sostenía el paraguas fue alejada. El paraguas abierto voló por los aires, cayendo silenciosamente en el asfalto. La lluvia que se había vuelto algo más fuerte, mojó mi cabeza y mis hombros. ¡Qué ruidosa! Con la mano extendida, Akutagawa-kun habló. Tenía una expresión de extrema molestia. Como que compañeros. Eso no tiene ningún sentido. Yo nunca he pensado en ustedes como compañeros ya que ustedes eran de utilidad, les hacía compañía solo para matar el tiempo. Akutagawa-kun. En primer lugar, ese bastardo al que llamamos líder, tampoco nos reconoce como compañeros, ¿verdad? Toki-kun también abrió su boca, hablando de forma desinteresada. Ese sujeto siempre hace lo que le plazca, y debido a eso, todo es un desorden sin nada de seriedad, esa es la realidad de este inservible equipo. Y Tomi-san, aunque trates desesperadamente de integrarnos, desde un comienzo, nunca hubo un sentimiento de compañerismo, ¿verdad? Si el líder hace lo que le plazca, entonces, nosotros también haremos lo mismo. Además, tú no tienes el derecho de decirnos algo. Esa vez, ¿quién fue la que traicionó a nuestro disque líder? Me dio justo donde duele, por lo que me quedé sin palabras. Hace varios meses, cuando tuvimos la pelea contra F, yo traicioné a Kiryu Hime. Instigué a mis demás compañeros y planeamos una rebelión en contra del líder. No era mi intención que todos los miembros lo traicionaran, pero, si los vemos desde otro punto de vista, ciertamente fui yo quien hizo que mis compañeros traicionaran a Kiryu Hime. Una rebelión en contra del líder. Para que la organización continúe como tal, era lo único que podía hacer. Ya que, yo soy la número 2 de la organización, aunque soy la persona de confianza de Kiryu Hime, aunque lo idolatró y lo elogia más que nadie, era necesario que lo hiciera. Aunque es un rey muy tonto, era necesario tratarlo como un rey. Si su persona de confianza planeaba una rebelión, la dignidad y el prestigio de la persona que estaba en lo más alto, era evidente que caería al suelo. Traicioné a Kiryu Hime, hice un desorden en la organización, por lo que ahora, hablarle a mis compañeros acerca del compañerismo, ciertamente es algo egoísta. Esta, es, mi pelea. No dejaré, que nadie intervenga. Mientras sostenía su cabeza con una mano, Akutagawa-kun habló con quejidos. Aunque por su tono de voz parecía sentir dolor, sus sombríos ojos ardían ferozmente de furia. Comparado al chico quien siempre veía a otros por encima del hombro con unos ojos fríos, ciertamente parecía otra persona. Es la primera vez que veía a Akutagawa Yanagi expresar tanta emoción. Nunca, nunca, lo permitiré. No perdonaré a ese sujeto, lo aplastaré, con esta mano, contra el suelo su nariz, sus ojos, sus orejas, destrozaré todo, le abriré el estómago y mientras, esté pidiendo miserablemente por su vida con la cabeza agachada, pisaré su cabeza hasta aplastarla. Su mirada no estaba fija, la mente del chico había sido poseída por su deseo de venganza y un intenso deseo de asesinar, era evidente que ya no era normal. Ante este repentino cambio en Akutagawa-kun, alejé la mirada sin querer, pero, mis ojos terminaron mirando directamente a Toki-kun, quien me veía de forma amenazadora. Yo no recibo órdenes de ti, Hitomi-san. Yo no soy un mercenario ni tampoco una marioneta. Haré lo que yo quiera. Rechazo absoluto. Ya sean órdenes o sugerencias, buena voluntad o generosidad, su actitud rechazaba todo eso. Odiaba seguir a alguien tan excesivamente que no era normal. Mataré a todos aquellos que me hagan lucir como un tonto. El chico alto emitía una gran sed de sangre. No me jodan, maldición, maldición. El chico pequeño tenía un deseo tan intenso de asesinar que parecía una maldición. Sus miradas llenas de odio me atravesaron. Aunque estaban llenos de heridas, toda esa corriente de emociones no podía ser detenida ni por ellos mismos. La sangre se les había subido a la cabeza, por lo que obviamente no podían calmarse. Sin embargo, era abrumador. Ese brillo filoso en sus ojos y el infierno que se veía en ese par de ojos. Lo que había allí, era una luz aterradora y atroz. El calor de esos dos evaporaba la lluvia incesante que caía sobre ellos, todas las palabras que tenía para detenerlos se desvanecieron. Entiendo. Bajando la mirada, dije eso. Entonces, recogí el paraguas que estaba en el suelo.
No escucharé nada más, ni tampoco diré nada más. Es verdad, esto no tiene nada que ver conmigo. Lo que ustedes dos hagan, no tiene nada que ver conmigo. Yo no tenía palabras para detenerlos, ni tampoco tenía el derecho. No podía entender a mis compañeros que trataban de saltar en un abismo oscuro, ni tampoco tenía el poder para detenerlos. Sin embargo, cuando me di cuenta, estaba riéndome. No era una sonrisa de burla o de desprecio. Estaba tan sorprendida, que terminé poniendo una sonrisa irónica. Y eso era porque, los dos chicos frente a mí eran muy infantiles. Toki-kun, Akutagawa-kun. Abrí el paraguas que había recogido y miré a esos dos de nuevo. Asegúrense de darlo todo. Les dije eso. Aunque no podía detenerlos, sí podía apoyarlos. Apoyar a un compañero que ni siquiera sabe a dónde ir, puede ser considerado un acto irresponsable, eso lo sabía. Para un chico, esta clase de ingenuidad infantil es algo necesario. Toki Shugo 19 años de edad. Akutagawa Yanagi 14 años de edad. A diferencia de mí, los dos están a una edad en las que aún pueden ser llamados unos chicos. No querer depender de sus compañeros y tratar de hacerlo por su cuenta, sí, está bien, me parece bien. Después de todo, así es como debe ser un hombre. Es genial, muy genial. La existencia llamada hombre, la existencia llamado chico. Son bastante obstinados. Son vanidosos y hacen las cosas sin pensar. Su orgullo es sorprendentemente alto. Y además siempre quieren lucir bien. Aunque no sé quién fue la persona que los atacó, asegúrense de devolverle el favor con creces. Un hombre que solo llora y se queda sin hacer nada es patético, alguien así no es digno de formar parte de Fallen Black. Sonreí sin miedo. Aunque sea una débil conclusión. Aunque sea una decisión errónea. Esa es la decisión de ellos. Ustedes han elegido pelear. En ese caso, yo solo me quedaré callada y los veré partir. Una mujer no debe interferir en la pelea de un hombre ni en el mundo del hombre. Eso lo sé muy bien. Gracias a una cierta persona, aquel que se hace llamar un ángel caído. Entonces. Vamos yendo, Umeko-chan. Toki-kun y Akutagawa-kun tenían sus ojos abiertos ampliamente por el asombro, y en cuanto a mí, ya no había nada más que tuviera que decirles. Entonces, comencé a caminar mientras compartía el paraguas con Umeko-chan. Cuando pasé por el lado de esos dos. Son egoístas, nunca se puede saber lo que están pensando, nunca escuchan lo que las otras personas les dicen, no ven a su alrededor, ignoran a sus compañeros, no tienen ni un leve sentido de responsabilidad, solo encaran su propio mundo, se apegan obstinadamente a un orgullo sin sentido, su regla es pelear solo sin ayuda de nadie, se esfuerzan fútilmente en su propio estrecho campo. Les murmuré eso en sus oídos. Después de eso, mientras sonreía, les dije, ustedes dos, se parecen algo a Hime-kun. Era mi forma de elogiarlos, eran las mejores palabras de aliento. Luego de que Saito Itomi y Tanaka Umeko se fueran, Shugo y Yanagi se quedaron quietos por un tiempo. En la calle donde la lluvia chocaba con el asfalto, dos personas permanecían de pie en silencio. Después de unos minutos. Oye, Iki. ¿Qué quieres, Yankee? Dame una mano. Será una dura pelea. ¡Qué coincidencia! Yo también pensé en pedir ayuda. Fue rápido. Fue sorprendentemente rápido. Los dos chicos que rechazaban pedir ayuda a sus compañeros, se pidieron ayuda mutuamente. Antes de que se dieran cuenta, todo ese ardiente odio había desaparecido de los ojos de esos dos. Aquel ambiente tan tenso como la cuerda de un piano, esa hostilidad y deseo de matar que emitían por todos lados, todo había desaparecido completamente. Era increíble, era algo para reírse, pero, esos dos habían perdido esa ardiente ira y habían recobrado su calma. Tus quemaduras parecen ser severas, ¿fuiste atacado por alguien usaba el fuego? Sí. Aunque más que fuego, fueron explosiones. Tengo una compatibilidad muy mala. Por eso, ¿qué te parece ser su oponente? No hay problema. Para alguien como yo, sería una victoria fácil. Pero ahora mismo estoy en un gran problema. Es difícil de admitir, pero caí en la trampa del enemigo. Algo extraño fue plantado dentro de mi cabeza. Shugo y Yanagi, quienes siempre se llevaron mal ahora, compartían información, intercambiaban algunas palabras y formulaban un plan. Como si fuesen compañeros. Como si fuesen camaradas en combate. Dentro de tu cabeza, en tal caso, fantasía probablemente pueda hacer algo, ¿no?
Sí. La contactaré en un minuto. Entonces, ¿qué te parece si llamamos a Natsu? Ahora que estoy calmado, creo que es mejor analizar la fuerza de combate del enemigo primero. El lugar de encuentro sería un buen escondite. Deberíamos tratar nuestras heridas. Aunque tratar de dormir es algo inútil en mi condición. Hablaban. Se ayudaban el uno al otro. Sin embargo, era sorprendente que todo fuera tan fácil. La situación avanzaba grandiosamente como si fuese un engranaje funcionando. Si System se une a la pelea, sería el método más rápido para acabar con todo. Esa niña solo hace lo que Hitomi-san le dice, así que es imposible. Y Hitomi-san solo hace lo que Kiryu-san le dice. Aunque llamáramos a los de Regalia y no mata. Ese sujeto igualmente no vendría, y aunque viniera, no sería de utilidad. Entonces, Kiryu-san. Definitivamente no necesitamos a ese sujeto. Concuerdo contigo. Antes de que se dieran cuenta, ambos habían comenzado a hablar. El mundo que veían ambos era diferente. El lugar al que apuntaban ambos era diferente. Sus razones para ir a la batalla eran diferentes. Sus formas de vivir obviamente eran diferentes. Todo en ellos era diferente, eran un Yankee y un Iki que no se llevaban bien para nada. Para que esos dos se junten, lo que hizo que llegaran a un arreglo fue una sensación desagradable que se venía acumulando. Esa sensación desagradable tenía sus raíces en la dignidad, obstinación, orgullo, venganza y hostilidad que llenaron exhaustivamente el corazón de esos dos. Es insoportable, ¿verdad? Sí, no puedo soportarlo. Es muy humillante, hace que cualquier cosa suene mejor. No hay peor humillación en este mundo. Sincronizando sus voces de forma espontánea, dijeron en palabras el indescriptible desagrado que sentían en su mente. Decirme que me parezco a ese idiota, es tan desagradable que me hace querer morir. Y fue así como las palabras de aliento que Saito Hitomi les dio, tuvieron otro efecto diferente. Kiryu Hajime. Su otro nombre, Kiryu el Kaiser Lucifers. No era popular, ni tampoco tenía dignidad, no tenía dinero, ni tampoco un trabajo, no tenía una casa, ni tampoco era autosuficiente, no tenía sentido común, ni tampoco carisma, solo tenía su orgullo y el poder Chunibyo. Inclusive en la organización que él mismo había fundado, no hacía nada propio de un líder y la confianza que le tenían sus compañeros era considerablemente baja, todo debido a su peculiar personalidad. Puedes decir que alguien como él no serviría para liderar a otros, sin embargo, él tenía un buen punto como líder. Kiryu Hajime era el mejor en servir de ejemplo a los otros de cómo no debe ser uno.